Vamos a dar paso al segundo video. Ahora hablaremos de las matrices primarias. ¿A qué nos referimos con matrices primarias? Bueno, cuando hablamos de matrices primarias, lo que nos estamos refiriendo es a algún tipo de matrices muy comunes que suelen presentarse en estos temas. Por ejemplo, vamos a hablar del vector fila. En este caso, el vector fila es una matriz de una fila y n columnas. Entonces podemos observar que la matriz A es igual a una sola fila y muchas columnas, ¿sí? A eso llamamos vector fila. Luego tenemos la matriz vector columna. Bueno, esa es una matriz que tiene una columna y m filas. Como pueden observar, tenemos una fila, dos filas, tres filas, cuatro filas, cinco filas y una sola columna. Por eso, cuando hacemos los elementos I, J, tenemos I, que son las filas, vale 1. Luego I, que son las filas, vale 2, y así sucesivamente. Al contrario de J, que representa las columnas, y siempre se mantiene como 1, porque solo tenemos una columna. Luego vamos a tener otro tipo de matrices. Tenemos las matrices triangulares. Cabe resaltar que en este tipo de matrices, por ejemplo, las matrices triangulares necesariamente deben de ser cuadradas. No vamos a tener una matriz triangular rectangular. No, siempre tienen que ser cuadradas. ¿Cuáles son las características? Bueno, dentro de las matrices triangulares tenemos dos en específico: la matriz triángulo superior y la matriz triángulo inferior. En el caso de la matriz triángulo superior, lo que sucede es que todos los elementos que se encuentren abajo de su diagonal principal, o sea, aquella donde I y J son iguales, ¿verdad? Podemos observar que acá lo son, van a ser 0. Y en el caso de la matriz triángulo inferior, todos los elementos que se encuentren todos los que se encuentren arriba de la diagonal principal van a ser 0. Tenemos otras matrices muy representativas, por ejemplo la matriz diagonal. En este caso lo que sucede en una matriz diagonal es que solo su diagonal principal tiene valores diferentes a 0. Cabe recalcar que todos los elementos que no sean la diagonal principal van a tener valor de 0. Luego tenemos una matriz escalar. ¿Qué es una matriz escalar? O mejor dicho, ¿qué es un escalar? Bueno, esta es la primera vez que vamos a hablar de los escalares, pero que es algo que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. Entonces, las matrices escalares o un escalar representa simplemente un número. Por ejemplo, en este caso alfa igual a 3, podríamos decir. Y supónganse que el escalar es 3 en toda esta diagonal. A eso le llamamos escalar, a un número. Un escalar es un número, ¿sí? Luego tenemos otras matrices, por ejemplo, una muy representativa y que más adelante tendrá mucha aplicación es la matriz identidad, en la cual podemos observar que toda su diagonal es 1 y todos los elementos son diferentes de la diagonal principal, son 0. Cabe mencionar que esta también es una matriz escalar. ¿Por qué? Porque ustedes pueden observar que acá tiene un número en su diagonal, ¿sí? Y tenemos la matriz nula, pues que es una matriz de ceros. En algunos campos como la programación y métodos numéricos, esa matriz es sumamente importante, ¿sí? Vamos a dar paso al siguiente video.